Comenzamos con la mayor amenaza para la humanidad. No esos melones, sino esta monstruosidad que convierte en picadillo a los pobres goblins. Hace unos días, esta criatura emergió de las cápsulas criogénicas de un laboratorio abandonado. Tenía brazos gruesos, piernas fuertes y un cuerpo musculoso. Comprendía lo que era, pero no tenía nombre. Antes, este ser había sido un humano llamado Yunos. Ahora, Yunos se había convertido en algo completamente diferente, incapaz siquiera de hablar el lenguaje humano. Lo único que recordaba era haberse unido a un programa de mejora genética dirigido por el ejército. En aquel entonces, solo era un nuevo recluta. Al principio, dudó, pero el mundo estaba en guerra, con naciones enfrentándose por todo el continente. Lo que más le impactó ahora fue la fecha que aparecía en una máquina cercana, 1872 en el Imperio del Norte. Él se había ofrecido al experimento cuando tenía 18 años, en 1648. Eso significaba que había estado dormido en la cápsula durante 224 años. Al observar su entorno, Yunos vio un cadáver dentro de una cápsula cercana. Permaneció en silencio, intentando procesarlo todo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué había sido dejado intacto durante tanto tiempo? ¿Qué había sucedido con el Imperio Floretic? También pensó en su familia, en aquellos a quienes había dejado atrás. Aunque su corazón se sintió pesado, apartó esos pensamientos. Sin pruebas, no podía estar seguro de nada. Por ahora, decidió abandonar la instalación y ver qué había afuera. Recorrió los oscuros pasillos, notando más cadáveres esparcidos por el lugar. En su camino, encontró una cerilla. Al avanzar más, se encontró con un problema: la puerta principal no se abría. Parecía que el lugar no tenía energía. Sin embargo, supuso que debía haber algún tipo de suministro de respaldo, pues la cápsula lo había mantenido con vida durante siglos. Se detuvo frente a la gruesa puerta, preocupado. Sabía que sería imposible para cualquier persona, incluso alguien como él, abrirla por la fuerza. Pero entonces recordó que ahora era un monstruo musculoso. Intrigado por su nueva fuerza, golpeó la puerta con un puñetazo. Un estruendo retumbó por toda la instalación, pero un dolor intenso recorrió su brazo derecho. Cayó al suelo, sujetándolo con agonía, y soltó un alarido de dolor. Al mirar la puerta nuevamente, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Se mantuvo intacta, lo cual era mejor para su tierra natal. Sin más opciones, Yunos tuvo que buscar otra salida en la instalación subterránea. La idea de quedar atrapado y morir allí le aterrorizaba. No quería seguir siendo un monstruo ni terminar sus días en un lugar así. Frustrado, descargó su ira golpeando y pateando la puerta, pero después de un rato, se detuvo. Una extraña calma lo envolvió y su mente se aclaró. Se dio cuenta de que la instalación había sido diseñada para contener criaturas como él y resistir su poder destructivo. Si seguía intentándolo, sus brazos y piernas cederían antes que la puerta. Entonces comenzó a pensar con más detenimiento en cómo escapar. Mientras apretaba los puños, recordó algo importante: había sido parte de un experimento de mejora genética. Esa idea lo llevó a intentar algo distinto. Introdujo sus garras afiladas en una grieta de la puerta y la forzó a abrirse. De repente, una explosión resonó por todo el lugar. Yunos concluyó que los experimentos de los científicos habían funcionado. Con su nueva fuerza, destrozó una pared de un solo golpe. Siguió abriéndose paso, destruyendo muros, hasta encontrar un conducto de ventilación. Con sus garras y su fuerza, trepó por la pared decidido a salir. Cuando finalmente emergió al exterior, se sintió desorientado. Decidió buscar un lugar alto para obtener una mejor vista del área. Mientras exploraba, descubrió que no solo su fuerza había aumentado, sino también su visión. Sus ojos funcionaban como si tuvieran una función de zoom, permitiéndole ver a gran distancia con una claridad increíble. Sin embargo, incluso con su visión mejorada, todo lo que pudo ver desde la cima de un acantilado fue un vasto bosque que se extendía hasta el horizonte. No recordaba ningún bosque así en el imperio. La incertidumbre sobre lo que había sucedido le provocó una leve tristeza, pero casi de inmediato, sus emociones se apagaron.
Fue entonces cuando notó otro cambio extraño en sí mismo. Sus emociones estaban siendo suprimidas. Esta habilidad impedía que sintiera cualquier cosa que pudiera interferir en combate. En ese momento le pareció útil, pero también entendió la terrible verdad: los científicos habían logrado convertir a los humanos en armas vivientes. A pesar de todo, Yunus tomó una decisión. Saltó del acantilado y aterrizó con un estruendo poderoso. Se juró a sí mismo que no se convertiría en un arma. Mientras exploraba el área, encontró una aeronave que parecía haber caído del cielo hacía mucho tiempo. En su interior, todo estaba destruido. Al revisar los restos, halló un registro de vuelo y unas cartas del reino del norte de Canaán. Las cartas confirmaban que la aeronave provenía de Canaán. Según los registros, había sido atacada por un monstruo, lo que provocó su caída. Pero lo más impactante fue la fecha de los escritos: habían sido redactados hace 200 años. Yunus dejó escapar un suspiro. Esto solo confirmó lo que ya sospechaba. Afortunadamente, se había preparado mentalmente para descubrir cosas como esta. Basándose en los registros, la aeronave se había estrellado 3 días después de partir de Canaán. Estimando la velocidad y la distancia recorrida, Yunus tuvo una idea aproximada de su ubicación. Aunque ya no sentía hambre, comió unas galletas viejas que encontró. No sentirse hambriento le preocupaba, pero decidió seguir comiendo regularmente por precaución. Salió del lugar y comenzó a caminar hacia el este. Recordaba que había un pueblo cerca y esperaba encontrar gente allí. Incluso si había sido destruido, al menos podría descubrir información útil. Sin embargo, si el pueblo seguía en pie, su apariencia monstruosa complicaría las cosas. Mientras avanzaba, de repente se detuvo. Un hedor agrio llenó el aire y su cuerpo reaccionó instintivamente. Se deslizó entre los arbustos para encontrar el origen del olor. En un claro, vio a un grupo de goblins celebrando con su botín. Al observarlos, se dio cuenta de que eran los mismos goblins que violaban elfas en los mangas y animes hentai. Yunus era un hombre de cultura, igual que tú, querido espectador. El fuerte hedor le revolvió el estómago y sintió pena por las elfas imaginarias que los goblins usaban. Apretó el puño y salió de los arbustos. Sabía que su cuerpo era fuerte, casi sobrehumano, pero no estaba seguro de cómo resistiría contra monstruos reales. Los goblins lo notaron de inmediato mientras se acercaba con un aire amenazante. Sin dudarlo, lanzó un solo puñetazo con tanta fuerza que creó una onda expansiva, aniquilando a la mayoría de los goblins de un solo golpe. Mientras seguía luchando, Yunus comprendió algo. Esto no era simplemente una pelea, se sentía como si estuviera creando una pesadilla para estas criaturas. Cuando la batalla terminó, tuvo un momento de claridad. Entendió que los goblins no eran seres poderosos, y que la pelea había sido una masacre unilateral. Aún así, se sintió extrañamente enganchado, como si estuviera jugando un videojuego. Pero cuando miró la sangre en sus garras, sintió que todo esto era demasiado para asimilar. Mientras tanto, en una aldea cercana, una mujer llamada Diera suspiró mientras le preguntaba a un hombre llamado Lacele si tenía el dinero. Lacele respondió que completar la tarea mejoraría su calificación, aunque no hubiera una recompensa real. Diera se quejó de que ya no quedaba nada interesante por explorar en la zona. Lacele se disculpó, pero estaba claro que estaba distraído, incapaz de dejar de mirar el pecho de Diera. Ella lo notó y suspiró con frustración. Pensó para sí misma que quizá lo dejaría abrazarla si fuera un hombre mejor. En ese momento, la hermana de Lacele, Lina, y otro hombre llamado Gista se unieron a ellos. Lina le preguntó a Lacele si había terminado de explorar el bosque cercano. Diera respondió por él, diciendo que ni siquiera quería escuchar sus razones para adentrarse en el gran bosque de Floretus. Poco después, Diera y Lina fueron atacadas por goblins. Lacele y Gista también fueron derribados. Diera pensó en cómo todo había salido mal y culpó a su mala suerte. El día anterior, Yunus había luchado contra un monstruo más grande que él. Con un solo golpe, lo derrotó con facilidad. No solo estaba probando su fuerza, sino que necesitaba comida. Cocinó la carne del monstruo sobre el fuego, pero cuando intentó comerla,
el sabor era tan horrible que la vomitó de inmediato. Sintió pena por la criatura y la enterró. Se dio cuenta de que aún necesitaba desangrar la carne, como lo haría un humano. Se preguntó si todavía tenía papilas gustativas humanas. Junos recordó el día en que se convirtió en un monstruo y perdió la capacidad de hablar el lenguaje humano. A pesar de eso, decidió seguir viviendo. Creía que aún podría encontrar una forma de volver a ser humano y reencontrarse con sus hermanas o sus descendientes. Su linaje era fuerte y, aunque el imperio hubiera caído, sus hermanas debían haber sobrevivido. Aceptó su nueva forma monstruosa, ya que no era tan terrible como pensaba. Confiaba en sus habilidades, pero le decepcionaba no poder comunicarse con las personas. Debía pensar cuidadosamente a qué país dirigirse si el imperio realmente había caído. Su tierra natal, el Imperio Floretic, era el país más grande del mundo y tenía la tecnología más avanzada. Gracias a su progreso científico, el imperio había logrado resistir contra los otros 4 países. Un lugar con un entorno similar era el Reino del Norte, Canaán. La República de Ainel también era una opción viable, ya que allí vivían elfos que veneraban la naturaleza. Como los monstruos eran parte de la naturaleza, Junos pensó que tal vez lo aceptarían, aunque aún tenía algunas dudas. Había escuchado que los elfos usaban magia, y no sabía si su cuerpo era resistente a ella. También se preguntó si los elfos tenían hombres, pues solo podía imaginarlos como mujeres. El país del sur ni siquiera era una opción por varias razones. El reino de Caesarea, en el este, era conocido por sus cazadores de monstruos llamados exterminadores. En su estado actual, Juno sería un blanco fácil para ellos. Por ahora, decidió dirigirse al norte, hacia Canaán, para encontrar una ciudad y averiguar dónde estaba. Esperaba no cruzarse con los caesareanos, aunque rápidamente se dio cuenta de que sus palabras podían ser una bandera de muerte. Mientras Diera y su grupo acampaban, recordó a todos que eran exterminadores. Les preguntó por qué estaban explorando en lugar de cazar. La Cele le dijo que se relajara. Lina recordó que su tarea era encontrar algo y llevarlo de vuelta, aunque no estaba segura de qué se trataba. Mientras tanto, Hista expresó su frustración por el hecho de que los elfos se hubieran apoderado del antiguo imperio 5 años atrás sin permiso. El grupo comenzó a preguntarse si los elfos estaban buscando algo, como un tesoro escondido. Diera les recordó que el antiguo imperio solo tenía cosas relacionadas con la ciencia y que los otros países no apreciaban la ciencia. Viendo a todos tan serios, Lina señaló que parecían estar de picnic. La Cele le recordó lo peligroso que era su trabajo. Diera estuvo de acuerdo con Lina, llamando a su hermano un hombre frío. Sabía que Lina solo intentaba aligerar el ambiente y se disculpó por ser demasiado dura. Lina le dijo que estaba bien. Diera la llamó adorable y mencionó que le gustaría que fuera su hermana menor. Hista le dijo a la Cele que dijera algo, pero él se quedó en silencio. Diera no sabía que esa sería la última vez que los 4 se divertirían juntos. No se dio cuenta de que habían estado viviendo al borde del peligro todo el tiempo. Al día siguiente, la Cele fue golpeado por una bola de fuego y todos se quedaron congelados por el shock. Fue lanzado contra una roca y quedó aplastado. Hista, distraído por lo que le pasó a la Cele, fue rodeado por goblins y retenido. Intentó escapar, pero un ogro imponente apareció y lo aplastó. Lina no pudo hacer nada más que mirar cómo su hermano y Hista eran destrozados. Diera intentó mantenerse firme, pero no pudo evitar temblar ante el ejército de goblins liderado por el ogro. Había enfrentado ogros y goblins antes, pero el área en ruinas del antiguo imperio dificultaba las cosas. Intentó proteger a Lina y atacó con un hechizo de fuego, pero un goblin bloqueó fácilmente su magia con un escudo antimagia. Ese escudo le pertenecía a la Cele y los goblins se lo habían arrebatado. Sabiendo que su magia no funcionaría, Diera comprendió que estaban condenadas. De repente, los goblins atacaron a Lina. Diera se distrajo y los demás goblins aprovecharon la oportunidad para abalanzarse sobre ella también. Comenzaron a arrancarles la ropa. Ver a Lina llorando por ayuda hizo que Diera se sintiera culpable por no poder protegerla. Asustadas, las 2 chicas se miraron entre sí.
En lugar de dejarse controlar por los goblins, Diera decidió acabar con su propia vida mordiéndose la lengua. Justo en ese momento, un fuerte estruendo resonó. Diera y los goblins se detuvieron y miraron a la criatura que acababa de aparecer. Juno se alzó con confianza en medio del campo de batalla y Diera se preguntó qué clase de monstruo era. Junos observó a su alrededor y vio a los goblins causando problemas a Diera. Los goblins se quejaron de que Junos estaba invadiendo su territorio, pero él no les prestó atención. Estaba más interesado en los melones que tenía delante. Había llegado allí porque había olido goblins, pero no esperaba encontrar humanos. Entre los dos hombres, notó que uno todavía estaba vivo de alguna manera. También vio a otra mujer en el grupo, pero gruñó porque no podía ver los melones de la segunda chica. Luego apartó a los goblins que molestaban a Lina. Diera, confundida, no podía creer que un monstruo los estuviera ayudando. Se preguntó si era hostil hacia los goblins. En ese instante, vio al chamán goblin de antes lanzando un hechizo. El chamán disparó una bola de fuego hacia Junos, pero no le afectó en absoluto. Para él, solo fue un cosquilleo. Miró a su alrededor, encontró al chamán goblin y corrió hacia él. Agarró su cabeza y la aplastó como si fuera una manzana. Diera, aún sosteniendo a Lina, no podía creer que la misma bola de fuego que había matado a la Cele no le hubiera hecho ni un rasguño a ese extraño monstruo. Junos entonces centró su atención en el ogro que lideraba a los goblins. No lo había notado antes porque estaba distraído con los melones de la zona, pero ahora se dio cuenta de que el ogro podía ser un buen compañero de entrenamiento. Hasta ese momento, solo había luchado contra monstruos de nivel inferior, así que esta era la oportunidad perfecta para probarse a sí mismo. El ogro cargó repentinamente contra Junos, blandiendo su enorme garrote de madera y lanzando un golpe directo a su cabeza. Sin embargo, el ataque no le dejó ni un rasguño. Diera se quedó atónita, ya que era un golpe similar al que había enviado a Gista volando. Se dio cuenta de que ahora estaban en una situación aún peor. Mientras tanto, Junos estaba decepcionado. Con un solo puñetazo, envió al ogro volando hasta la base de un acantilado. Diera y los goblins observaron con horror cómo la sangre del ogro brotaba como una fuente. Junos saltó sobre él y le aplastó la cabeza con un solo pisotón. Luego, se encargó del resto de los goblins, convirtiendo la batalla en un verdadero caos. Incluso dejó escapar un pequeño ti al terminar. Entonces miró a las mujeres desnudas, esperando que no estuvieran asustadas de él ahora que estaban a salvo. No pudo evitar llorar de frustración, ya que le costaba comunicarse. Como forma de agradecimiento por haberlo salvado, decidió buscar algo que pudiera ayudarlo a sobrevivir en el futuro. Revisó el cuerpo de la Cele y encontró una poción y una espada. Diera se alarmó y le suplicó que no tomara la espada, diciéndole que podía llevarse cualquier otra cosa menos eso. Sin embargo, Junos no entendía su idioma. Al darse cuenta de que los humanos eran cesarianos, recordó la bandera que había izado antes y supo que sería peligroso quedarse más tiempo. Diera intentó detenerlo, ya que la espada era la prueba de la existencia de su equipo, pero Junos simplemente se marchó con ella. Fue entonces cuando Diera comprendió que los monstruos siempre actuarían como monstruos. Juró que seguiría persiguiendo a Junos mientras tuviera la espada. Junos, sin entender nada, pensó que la chica solo estaba gritando sin razón y decidió alejarse rápidamente. Aún así, no pudo evitar notar lo hermosos que eran los melones de Diera. Era una lástima que nunca se volvieran a encontrar. Una vez más, este protagonista despistado había levantado otra bandera. Esa noche, Junos sintió arrepentimiento por sus acciones. La espada que había tomado resultó ser una rara espada mágica. Para usar sus habilidades especiales, requería energía mágica y, además, era extremadamente cara. También descubrió que la espada podía dañarlo, aunque su rápida capacidad de regeneración sanaba cualquier herida en segundos. Junos comprendió que debía haberle costado una fortuna a su dueña y que había cometido un gran error. Solo había querido crear una relación amistosa con Diera, pero ahora la situación se había vuelto un desastre. Para él, la situación parecía irremediable. Al mismo tiempo, Lina le preguntó a Diera si realmente estaba segura de partir sola.
Diera le prometió que recuperaría su espada y le pidió que la esperara. Llorando, Lina la abrazó con fuerza. Tenía miedo de que Diera terminara muriendo como su hermano Higista. Diera no podía pedirle que la acompañara, pues no quería que corriera peligro. En cambio, le prometió que no acabaría como los demás. No encontró las palabras adecuadas para disculparse, pero tomó una decisión en su corazón: si Lina se rendía por miedo a la muerte, ella sería diferente. Juró que atraparía a Junos. Mientras tanto, Junos ponía a prueba los límites de su resistencia al hambre y el sueño. Aunque sospechaba que no podía sentir ninguna de las dos cosas, siguió intentándolo de todos modos. Para empeorar las cosas, la mochila que había tomado del equipo de Diera, llena de pociones, estaba a punto de romperse. Se dio cuenta de que necesitaba una mochila más grande y algo de sal para mejorar sus comidas. Al pensarlo, se dio cuenta de que había muchas cosas que quería. Decidió buscarlas cuando encontrara un pueblo. Al amanecer, llegó a un asentamiento, pero estaba completamente abandonado. Mientras exploraba, notó varias baterías antiaéreas. Estas armas eran el orgullo del Imperio Florético, ya que podían derribar fácilmente monstruos voladores. Sin embargo, también fueron la razón por la que otros países iniciaron guerras contra el Imperio, pues los monstruos, al ser repelidos, terminaban invadiendo sus tierras. El pueblo no tenía murallas altas, pero contaba con más armas antiaéreas, lo que le hizo suponer que debía haber sido una ciudad interior. Observando los letreros descoloridos, se dio cuenta de que estaba en la parte noreste de la ciudad llamada Ilkel. Desde allí tenía dos opciones: dirigirse al noroeste hacia Luptil, que estaba cerca de Canaan, o ir al este, hacia la antigua base militar de Carnache. Al menos ahora sabía dónde estaba. Justo cuando estaba a punto de seguir explorando, percibió un hedor familiar en el aire. Inmediatamente reconoció el nauseabundo olor de los goblins y deseó que desaparecieran para siempre. Dejando caer su mochila, corrió a toda velocidad hacia la fuente del olor. Los goblins, que estaban entretenidos jugando con un cráneo como si fuera una pelota, se quedaron paralizados al ver a una enorme criatura cargando contra ellos. Junos los atacó con fiereza, sin darles oportunidad de defenderse. En medio del caos, notó que algunos goblins huían juntos en la misma dirección. Esto era extraño, ya que normalmente los goblins escapaban en distintas direcciones. Junos comprendió que había algo adelante a lo que intentaban llegar. Cuando estuvo a punto de atacar de nuevo, se dio cuenta de que los goblins actuaban de forma coordinada, lo que significaba que alguien, o algo, les estaba dando órdenes. También parecía que estaban protegiendo algo. Mirando a su alrededor, Junos vio un campus escolar cercano. Supuso que el gimnasio, por su gran tamaño, podría haberse convertido en su escondite. Se apresuró a entrar en el campus, sintiendo que el hedor se intensificaba con cada paso. Al cruzar las puertas del gimnasio, se encontró cara a cara con una enorme y abotargada goblin hembra. La criatura dejó escapar un chillido estridente, sorprendida por su repentina aparición. Junos la reconoció de inmediato: era la reina goblin. Los goblins a veces utilizaban a otras razas para reproducirse, pero la mayoría de la reproducción era llevada a cabo por la reina. Se dio cuenta de que cada día nacían más de 20 goblins y que solo tardaban unos 20 días en madurar completamente. Mientras la reina goblin siguiera con vida, la población de goblins seguiría creciendo sin control. Comprendiendo esto, Junos tomó una decisión: destruirlo todo. Los goblins lo rodearon, desesperados por proteger a su reina. Al ver su determinación, Junos entendió lo importante que era para ellos. Pero sus esfuerzos fueron inútiles contra él. Siguió atacando, eliminando a la mayoría de los goblins hasta que solo quedaron unos pocos y la reina. Cuando finalmente la tuvo como su último objetivo, dudó por un momento. No quería acercarse demasiado a ellos. Apestaban de una forma insoportable. Decidió acabar con los goblins sin siquiera tocarlos. Los goblins observaron confundidos mientras Junos recogía piedras del suelo. Sabían que podía lanzarlas desde la distancia, pero él no estaba seguro de su puntería. Aún así, dado el tamaño de su objetivo, pensó que no sería tan difícil.
Lanzó la primera piedra con la precisión de un lanzador experimentado, pero erró el tiro, golpeando solo el hombro izquierdo de la reina Goblin. Juno sintió una leve decepción, ya que había apuntado directamente a su cabeza. Sin rendirse, ajustó su puntería y lanzó otra piedra, esta vez directo a su vientre. El impacto fue certero. La roca perforó el cuerpo de la reina Goblin, dejando a los otros goblins paralizados, incapaces de reaccionar. Finalmente, la reina cayó, derrotada. Juno se sintió orgulloso de haber detenido la amenaza y de haber salvado a futuras víctimas, como las hermosas elfas que imaginaba. Sin embargo, pronto notó que su cuerpo desprendía un hedor insoportable tras haber estado rodeado de goblins. Se preguntó si habría un río cercano donde pudiera lavarse. Tras encontrar una corriente de agua y asearse, Juno sintió su cuerpo y mente renovados. Decidió explorar la zona, esperando encontrar algo interesante en un pueblo de ese tamaño. Mientras deambulaba, sus ojos se iluminaron de emoción. Había encontrado un centro comercial. Incapaz de contener su alegría, saltó de entusiasmo. Se dirigió de inmediato a la sección de deportes, donde encontró una mochila grande. En la sección de cocina, tomó una parrilla de hierro. En la de electrodomésticos, se hizo con una nevera portátil. Finalmente, visitó el área de abarrotes y recogió algo de sal caducada, comida enlatada y bebidas. Con todo esto, sintió que había recreado un pequeño rincón de civilización en medio del caos. No obstante, casi olvida revisar noticias sobre el imperio. Bueno, en realidad no lo olvidó. Entre los objetos que tomó, recogió revistas y periódicos antiguos. Al leerlos, descubrió que habían pasado 200 años y muchas cosas habían cambiado para mal. Lo primero que notó fue que el imperio estaba en serios problemas. El frente occidental había caído ante los elfos de Ainel. Lo más inquietante fue que no encontró noticias posteriores al 25 de mayo de 1667. Los últimos artículos hablaban del imperio utilizando su carta de triunfo definitiva. Como un fiel seguidor del imperio, Junos no podía sacudirse la sensación de que algo terrible había sucedido. ¿Había sido destruida su patria? La idea le aterrorizaba, pero sabía que debía descubrir la verdad. Para ello, tenía que dirigirse a la capital imperial. Trató de calmarse mientras se tumbaba a pensar en sus próximos pasos. Decidió primero dirigirse a Lugdil, una ciudad cercana a la frontera con Canaan, para evaluar la situación del reino. Ahora solo necesitaba prepararse mentalmente para lo que pudiera encontrar. Mientras tanto, un hombre recibió un encargo para investigar la guarida de goblins en Lugdil. Un noble de apariencia distinguida confirmó la misión y pidió a su equipo que se hiciera cargo. Se dirigió a Orlando y le preguntó si podía ocuparse del problema. Orlando, con tono despreocupado, le dijo que no bastaba con rogarle. No aceptaría solo porque el noble, Anjale, se inclinara ante él. Mencionó que recientemente había reclutado nuevos miembros en su equipo y que esta tarea serviría como práctica para ellos. No obstante, exigió una recompensa mayor. Anjale aceptó la petición. Entusiasmado, Orlando declaró que su grupo, Akatsuki Noso, se haría cargo de todo. A la mañana siguiente, algunos goblins vagaban por el bosque sin notar que Junos estaba cerca, camuflándose con su entorno como un árbol. Nos saludó con la mano y explicó que había usado su habilidad de imitación para mezclarse con el paisaje. Pero no era momento para bromas. Frustrado, golpeó un árbol cercano con tal fuerza que lo hizo temblar. Junos entendió que debía controlar su descomunal fuerza cuando se enojaba. Con las pocas palabras que conocía, describió la ciencia del imperio como aterradora. Sin embargo, debía tener cuidado. Su cuerpo no necesitaba dormir, pero la noche anterior había caído en un sueño profundo sin darse cuenta. Probablemente, había sido por el agotamiento. Esto era similar al hambre y la necesidad de comer. Si se quedaba sin energía en medio de una batalla, podría ponerse en peligro. Por ahora, debía mantenerse alerta. Poco después, Junos llegó a Lugdil. Sus altas murallas confirmaron que era la ciudad fronteriza que buscaba. Pero algo no encajaba, varios goblins salían corriendo de las puertas de la ciudad.
¿Acaso estaban combatiendo contra los soldados de Canaán? Aprovechando su habilidad de imitación, Yunos decidió infiltrarse y averiguar lo que ocurría. Caminó entre los goblins como si fueran bolos cayendo a su paso. Deslizándose como una sombra, pronto encontró un grupo de humanos que llevaban telas rojas en el brazo derecho. Rápidamente, reconoció que formaban parte de un famoso cuerpo militar del ejército de Canaán. Desde su escondite, Yunos contó aproximadamente 50 soldados enfrentándose a 300 goblins. La diferencia numérica era enorme, pero los humanos estaban bien organizados. Aún así, la situación parecía complicada para ellos. Sin embargo, cuando Yunos vio a Orlando liderando al grupo, sintió confianza en que podrían salir victoriosos. Aunque no comprendía las palabras de Orlando, podía notar que era un excelente comandante. También demostró ser hábil con la espada. No era un arma particularmente impresionante para Yunos, pero bastaba para cortar goblins. Tal como esperaba, los 300 goblins fueron eliminados rápidamente. Yunos no se molestó en buscar entre los cadáveres, pues odiaba el apestoso olor de los goblins. Se arrepintió un poco de no haber recogido nada. Entonces, el mago del ejército lanzó un hechizo de detección para comprobar si había sobrevivientes. Una oleada de magia se extendió por la zona e incluso alcanzó a Yunos. Sintió un leve cosquilleo y vio cómo el mago apuntaba en su dirección. No podía creer que existiera un hechizo así y trató de escabullirse, pero Orlando ordenó a sus hombres perseguir al monstruo que habían detectado. Yunos saltó entre los edificios, pero la tropa lo seguía de cerca. Se había entusiasmado demasiado usando su habilidad de imitación y no se percató de lo rápido que lo estaban acorralando. No quería meterse en problemas con los humanos. El mago murmuró un conjuro y, de repente, apareció un alto muro de fuego frente a Yunos. Se detuvo en seco, y Orlando le llamó la atención. Con una sonrisa arrogante, el líder de la tropa apuntó su espada hacia él. Yunos se enfureció de inmediato, pensando que Orlando intentaba provocarlo. No quería pelear, pero su sangre empezó a hervir. No había garantía de que los soldados pudieran hacerle frente, pero fue Orlando quien lo desafió primero. Decidido, Yunos adoptó una postura de combate y se preparó para enfrentarlos. Orlando quedó sorprendido. Pensaba que solo era otro monstruo, pero nunca había visto algo así. Su compañera, Annie, comentó que la criatura frente a ellos era peligrosa. Orlando asintió. Poco a poco, comenzó a sentir miedo. Recordó que Anjalen no le había pagado lo suficiente para esto. Rápidamente, ordenó a los reclutas que se retiraran. El monstruo frente a ellos era de un nivel completamente diferente. Al ver cómo los más débiles se alejaban, Yunos se sintió complacido. Orlando había tomado la decisión correcta. Eso significaba que ahora podía enfrentarse a ellos con todas sus fuerzas. Orlando dio la orden de atacar. Los magos y arqueros dispararon sus proyectiles, pero Yunos siguió caminando hacia ellos, completamente ileso. Orlando y sus hombres quedaron en shock. Los soldados de vanguardia intentaron apuñalarlo con espadas y lanzas, pero las armas se rompieron al chocar contra su piel. Orlando se adelantó, sintiendo su sangre hervir de emoción. Sabía que enfrentaba a un ser imparable, pero no podía evitar el deseo de desafiarlo. Yunos se sintió complacido al ver a Orlando dar un paso al frente, ya que fue él quien inició la pelea. Le impresionaban sus rápidos cortes a pesar de manejar un arma pesada, pero para Yunos seguían siendo demasiado lentos. Con facilidad, desvió la espada de Orlando con sus propias manos desnudas. Tanto él como sus hombres quedaron atónitos al ver cómo su arma se detenía tan fácilmente. Orlando sintió como el miedo se apoderaba de su equipo y comprendió que la criatura frente a ellos era verdaderamente aterradora. Al ver a su líder en problemas, Annie corrió en su ayuda sin dudarlo. Yunos se emocionó al notar a una belleza rubia avanzando hacia él, pero no podía dejarla pasar. Intentó detenerla con un puñetazo, pero ella esquivó ágilmente y se agachó, sorprendiéndolo. Lo que lo dejó aún más atónito fue ver que sacaba una ballesta de la nada. Annie disparó, y Yunos observó cómo la flecha avanzaba en cámara lenta. Orlando y los demás quedaron mudos de asombro cuando vieron que Yunos atrapó la flecha con los dientes, mirándolos con una expresión feroz.
Anye cayó al suelo, exhausta, y llamó a Junos un verdadero monstruo. Orlando intentó ayudarla, pero ya era demasiado tarde. Junos la sujetó como si fuera un simple muñeco. Anye luchó por liberarse, pero era inútil. Junos notó lo tonificado de su cuerpo y, basándose en cómo sus melones descansaban en su pulgar, calculó que era talla 4. No quería hacerle daño, así que decidió lanzarla suavemente a cierta distancia. Sin embargo, para su sorpresa, Anye se deslizó de su agarre usando un líquido extraño y quedó completamente expuesta. Junos abrió los ojos de par en par al notar que, en realidad, era talla 5. En ese instante de distracción, Orlando ordenó un contraataque. No podían dejar que el arriesgado movimiento de Anye fuera en vano. Rápidamente rodearon a Junos, quien, divertido por lo ocurrido, decidió perdonar su atrevimiento en honor a los melones de Anye. Todos atacaron, pero Junos los desarmó o noqueó con facilidad, como si estuviera jugando. Orlando también se unió a la ofensiva, pero, como era de esperarse, Junos bloqueó su espada con las manos desnudas nuevamente. Orlando quedó desconcertado, y Anye intentó un último golpe. Esta vez, sacó una espada mágica y la hundió en el pecho de Junos. Parecía haberle hecho daño al principio, pero la herida sanó rápidamente ante sus ojos. Anye sintió como la desesperación volvía a apoderarse de ella. Orlando, al ver que ni siquiera una espada mágica podía herir a Junos, entendió que estaban condenados. En ese momento, solo pensaba en una cosa, lograr que la mayor cantidad de su equipo escapara con vida. Para su sorpresa, Junos levantó su dedo como si estuviera señalando en un juicio. Todos se quedaron en silencio, confundidos, hasta que se dieron cuenta de que apuntaba directamente a Orlando. Fue entonces cuando él comprendió que podía salvar a su equipo sacrificándose. Sin perder tiempo, les ordenó retirarse, asegurándoles que el monstruo solo quería pelear contra él. Anye lo llamó idiota por pensar que podía ganar solo. Orlando le sonrió y le prometió que, cuando volvieran a casa, le invitaría la mejor bebida. Luego, en tono bromista, le dijo que mejor se cubriera sus melones, o su lobo interior podría despertar. Anye, con lágrimas en los ojos, volvió a llamarlo idiota. Orlando se disculpó, explicándole que no tenía opción. Sabía mejor que nadie que no podía vencer a Junos. La diferencia de poder era abismal, pero mientras nadie más muriera, no le importaba. Orlando levantó su espada, aceptando el duelo, y Junos tomó una postura de combate. La tensión era tan densa que todos los presentes podían sentirla. Anye estaba angustiada por Orlando. Junos fue el primero en moverse, y Orlando intentó aprovechar el momento para lanzar un poderoso corte descendente, pero Junos fue más rápido. Antes de que pudiera reaccionar, lo sujetó de los brazos y lo levantó como si fuera un niño indefenso. Los demás miraban con horror mientras Orlando intentaba liberarse. Consiguió soltar su brazo derecho y trató de alcanzar su segunda espada, pero al mirarlo, se dio cuenta de que estaba demasiado herido para sostenerla. En ese momento, comprendió que no había nada más que pudiera hacer. Anye y los demás gritaron su nombre con desesperación cuando Junos abrió sus fauces y acercó su cabeza a la boca, listo para morderlo. Pero, inesperadamente, Junos escupió a Orlando y lo lanzó a un lado. Todos, incluido Orlando, quedaron perplejos al verlo huir de repente. Confundido, Orlando se preguntó si había hecho algo para ahuyentarlo o si Junos lo había envenenado de alguna manera. Mientras sus compañeros intentaban ayudarlo, Anye le preguntó cuándo fue la última vez que se lavó el cabello. Orlando pensó un momento y recordó que habían pasado 3 años. Mientras tanto, Junos se encontraba vomitando en el bosque cercano. No podía creer lo asqueroso que era Orlando y se preguntaba cuándo había sido la última vez que se había lavado el cabello. Inicialmente, había planeado fingir dolor y escapar, pero no esperaba ser torturado por un hedor tan infernal. Se prometió a sí mismo que se vengaría de Orlando la próxima vez. A pesar de todo, Junos se sentía agradecido por haber sobrevivido, y por haber tenido la inesperada fortuna de presenciar los melones. Decidió seguir explorando, pero pronto detectó un olor extraño, sangre humana. Aunque el rastro estaba algo distante, su agudo sentido del olfato le permitiría encontrarlo.
Decidió investigar. Siguiendo el rastro, Yunos llegó al lugar de la matanza y ofreció sus respetos a los caídos. Las heridas en los cuerpos no parecían obra de monstruos, y sus armas y pertenencias habían sido saqueadas. Al notar un rastro de ruedas de carreta dirigiéndose al bosque, supuso que los responsables eran bandidos. La idea de enfrentar a personas que habían asesinado y robado le producía un placer extraño, pues sentía que tenía justificación para hacerles lo mismo. Siguiendo las huellas, finalmente alcanzó a los bandidos. Su expresión de emoción era tan evidente que aterrorizó al grupo. El líder de los bandidos salió de la carreta para ver qué estaba pasando, pero al ver la aterradora figura de Yunos, soltó un grito de terror. Los demás entraron en pánico y huyeron, dejando a su líder atrás, quien también salió corriendo al instante. Yunos suspiró con decepción. Nadie tuvo el valor de pelear. Revisó la carreta, sin muchas esperanzas de encontrar algo valioso. Pero cuando miró dentro, su expresión cambió. Para su sorpresa, encontró 5 mujeres completamente desnudas y varias cajas repletas de suministros. Se quedó quieto por un momento, observando la escena y grabándola en su memoria. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Yunos ante el inesperado descubrimiento. Supuso que las mujeres probablemente estaban siendo transportadas para ser vendidas como esclavas. Aunque la escena le resultaba entretenida, recordó que lo que más necesitaba en ese momento eran suministros esenciales. Decidió que lo más inteligente sería ir tras los bandidos que habían huido y descubrir su escondite. Después de cubrir el carruaje, se dispuso a marcharse. La mayor de las mujeres, con la voz apenas audible, le preguntó si las había salvado. Antes de irse, Yunos les echó una última mirada, asegurándose de grabar bien la imagen en su memoria. Su sonrisa traviesa dejó a las mujeres desconcertadas, aunque él no tenía intención de dar explicaciones. Luego, se giró hacia el camino y comenzó a rastrear a los bandidos con su olfato. Gracias a sus sentidos mejorados, encontró el rastro con facilidad. Mientras experimentaba sus habilidades físicas mejoradas y su aguda percepción, sintió una silenciosa gratitud hacia la tecnología del imperio. Sin embargo, también sentía cierta frustración, le habían arrebatado 2 cosas importantes, su capacidad de comunicarse con fluidez y su hongo. Para colmo, ni siquiera necesitaba armas, aunque aún cargaba con la espada mágica de Lesel. Después de esconder su mochila entre unos arbustos cercanos, Yunos siguió el rastro hasta una cueva donde los bandidos se habían refugiado. Usando su habilidad de imitación, entró en el lugar. La cueva parecía un escondite improvisado, pero le resultó extraño que no hubiera ningún guardia apostado afuera. Se preguntó si los bandidos estarían peleando entre ellos. Al principio, los pasillos estaban sorprendentemente limpios, pero pronto se encontró con una prisión llena de esqueletos y cuerpos en descomposición, entre ellos, los restos de lo que parecían ser una madre y su hijo. La visión le revolvió el estómago, y supo en ese instante que esos bandidos no merecían piedad. De repente, escuchó gritos de dolor y muerte provenientes de una habitación cercana. Podía oír a los bandidos suplicando perdón a su jefe, solo para ser ejecutados segundos después. Yunos dedujo que estaban siendo castigados por haber abandonado el carruaje, pero no sintió la menor lástima por ellos. Entonces, una voz áspera e inquietante resonó en la cueva. El jefe de los bandidos los reprendía con furia. Yunos notó que hablaba en cananeo, pero de manera torpe, lo que le hizo sospechar que era un extranjero. El líder estaba furioso, gritándoles por haber huido solo porque un monstruo aterrador se había cruzado en su camino. Esto llevó a Yunos a pensar que esos bandidos formaban parte de un grupo criminal más grande que operaba por todo el país. Lo que significaba que habría un buen botín esperándolo más adelante. Cuando los gritos cesaron, Yunos supuso que el jefe ya había terminado de ejecutar a sus propios hombres. Con menos enemigos a los que enfrentar, decidió que era el momento de intervenir. Sin embargo, la entrada era demasiado estrecha para su tamaño y temía quedar atrapado. Sin muchas opciones, cargó contra la puerta como un mariscal de campo, derribándola junto con parte de la pared. Aún así, recordó disculparse por la intromisión. Pero lo que vio dentro no era humano. Un monstruo aterrador lo observaba fijamente.
Tenía la parte superior del cuerpo con forma humanoide, pero la parte inferior se asemejaba a la de una araña gigantesca. Para sorpresa de Junos, la criatura hablaba el idioma de Letos con total fluidez. El monstruo arácnido exigió saber quién era Junos, acusándolo de haberle robado a sus mujeres. Junos se quedó allí, perplejo, tratando de procesar la situación. Entonces, lo comprendió. La criatura frente a él era igual que él, ambos eran soldados experimentales creados por el Imperio. Mientras tanto, Anjales se sorprendió al ver a Orlando limpio y aseado por primera vez en mucho tiempo. Orlando notó su reacción y preguntó qué sucedía. En lugar de responder, Anjale le preguntó cuándo había sido la última vez que se había lavado. Orlando entendió la indirecta y admitió que muchas cosas habían pasado recientemente. Explicó que no tuvo más remedio que asearse después de que Annie y los demás lo insultaran, diciéndole que olía tan mal como un goblin. Luego, Orlando informó que la misión de subyugación de goblins había sido un éxito, pero traía malas noticias. Habían descubierto un nuevo tipo de monstruo. Ni siquiera con todos trabajando juntos lograron hacerle daño. 7 de sus hombres habían caído, y habían sido completamente derrotados. Describió a la criatura como humanoide en forma, pero tan grande como un ogro. Su cuerpo era completamente gris y tenía una cola. Ni sus armas ni su magia habían servido de nada contra él. No solo era fuerte y resistente, sino también rápido e inteligente, el peor tipo de enemigo. Orlando rió con nerviosismo, sintiendo un escalofrío al recordar la batalla. Anjale le preguntó si su arma cazador de titanes había servido de algo. Orlando admitió que ni siquiera había logrado asestarle un solo golpe. Aunque la historia sonaba desesperanzadora, esa era la realidad que enfrentaban. Anjale preguntó qué debían hacer, pero Orlando le devolvió la pregunta. Sugirió que necesitarían una espada mágica de alta calidad y un mago de alto rango para tener alguna oportunidad. Anjale se preguntó en voz alta qué pasaría si la Orden Nocturna se encontrara con una criatura así. Orlando respondió que incluso ellos serían derrotados. El solo hecho de tener que informar sobre esto hizo que la cabeza de Anjale doliera. Orlando le recordó que era su deber reportarlo. Por ahora, Anjale le pidió a Orlando que se encargara del monstruo, pero Orlando respondió que todo dependería de su habilidad. Anjale suspiró y comentó que tal vez ese monstruo mutado no fuera el único de su tipo. Molesto, Orlando le dijo que no lo maldijera con pensamientos negativos, porque si aparecían más criaturas como esa, estarían en serios problemas. Mientras tanto, la criatura arácnida seguía burlándose de Junos, llamándolo de distintas formas por quedarse en silencio. Junos aún estaba sorprendido de escuchar a alguien hablando su idioma. Basándose en la apariencia del hombre araña, supuso que eran del mismo tipo. Trató de explicarle que era un ciudadano del mismo imperio, pero el otro solo escuchó gruñidos en lugar de palabras. Al darse cuenta de esto, Junos intentó comunicarse escribiendo en el suelo, pero al mover su mano, notó que no podía hacerlo. Estaba completamente atrapado. Observó con más atención y vio que había quedado enredado en hilos transparentes. El hombre araña le advirtió que no se moviera sin permiso. Junos se preguntó cuándo lo habían atrapado sin que se diera cuenta. El monstruo arácnido entonces comenzó a despotricar con enojo. Se quejaba de la incompetencia de sus subordinados mientras destrozaba sus cuerpos sin vida. También parecía frustrado por haber perdido su magnífico hongo. Sus palabras revelaban su crueldad mientras describía, con placer, cómo había maltratado a otra madre y su hijo, solo para su propio entretenimiento. Junos recordó a la madre y al niño que había visto entre los prisioneros y comenzó a comprender las acciones horribles del hombre araña. Mientras la criatura se debatía frenéticamente sobre dónde esconder a su próxima víctima, Junos lanzó un ataque sorpresa. Sin embargo, el hombre araña logró esquivar el poderoso puñetazo justo a tiempo. Junos entendía la ira de su enemigo. Él también había perdido su hongo y a las personas que amaba. Pero la criatura frente a él no merecía compasión. Decidido a acabar con él de una vez por todas, Junos arrancó los hilos pegajosos con facilidad, sorprendiendo al hombre araña. Parecía que la criatura no había comprendido que ambos eran soldados experimentales.
Sabiendo que su enemigo podría preparar una nueva trampa, Yunus mantuvo la distancia y comenzó a recolectar los hilos con el cadáver de uno de los bandidos caídos. Se dio cuenta de que el hombre araña había preparado esas trampas con anticipación. El hombre araña, molesto por la inteligencia del monstruo que tenía enfrente, se enfureció aún más cuando Yunus usó el cuerpo del bandido envuelto en hilos para distraerlo. Aprovechando la oportunidad, Yunus intentó aplastarle la cabeza para acabar con la pelea, pero la criatura se zafó desollándose a sí misma. La piel desprendida dejó un moco corrosivo que quemó la carne de Yunus, haciéndolo caer de rodillas mientras el hombre araña reía y le escupía veneno. El líquido cubrió a Yunus por completo. La criatura se burló de él y lo dio por muerto antes de marcharse. Pero Yunus comprendió de inmediato que el veneno era mortal. Su cuerpo se entumecía rápidamente y sabía que no sobreviviría si no actuaba de inmediato. Fue entonces cuando recordó la poción que había tomado de Diara. Sin saber si funcionaría, se arrastró fuera de la cueva hasta su mochila y la vertió sobre su brazo herido. Para su alivio, la sensación de entumecimiento comenzó a desvanecerse y poco después, sus heridas sanaron por completo. Aunque su cuerpo estaba en pésimas condiciones, con sus huesos aún visibles bajo la piel, había logrado sobrevivir. Agradecido, aunque algo culpable por haberle robado las pociones a Diara, Yunus sintió miedo por primera vez. No porque su vida estuviera en peligro, sino porque esa era la primera vez que sentía dolor real desde que despertó. Pensó en las víctimas que el hombre araña podría haber atacado con el mismo veneno. No tenía deseos de ser un héroe, pero tampoco podía ignorar a mujeres inocentes sufriendo a manos de una criatura así. Además, como hombre de cultura, no permitiría que un monstruo se saliera con la suya. Su cuerpo pronto se recuperó por completo, y su olfato agudo le permitió rastrear el siguiente objetivo del hombre araña. Mientras tanto, la criatura se había posado en la rama de un árbol, observando una carreta que avanzaba por el camino. La conductora era la hermosa mujer que Yunus había salvado antes. El hombre araña la había elegido como su próxima víctima y estaba considerando cómo hacerla sufrir antes de tomar lo que quería. Pero sus planes fueron interrumpidos cuando algo golpeó un árbol cercano. Se giró rápidamente y vio a Yunus, con una expresión desafiante, sosteniendo un puñado de piedras. La criatura no podía creer que el monstruo siguiera vivo. Yunus comenzó a lanzar las piedras con precisión, obligándolo a esquivar. La frustración creció dentro del hombre araña, pues su objetivo podría escapar a ese ritmo. Además, Yunus mantenía la distancia, sin caer en la trampa de los hilos. El hombre araña, harto, decidió atacar de frente, pero Yunus retrocedió estratégicamente, obligándolo a perseguirlo. La criatura gritó furiosa, exigiendo que dejara de huir, pero Yunus solo le respondió con más piedras. Aunque el hombre araña lograba esquivarlas, la persecución lo estaba agotando. Finalmente, el hombre araña desapareció de la vista y reapareció sobre Yunus, tratando de rociarlo con veneno nuevamente. Pero Yunus lo había anticipado. Se impulsó con un árbol cercano para evitar el ataque y siguió moviéndose, aprovechando los árboles para dificultar el uso de hilos por parte de su enemigo. Si encontraba la oportunidad adecuada, derribaría un árbol y lo usaría como arma. El hombre araña, cada vez más frustrado, le exigió a Yunus que peleara limpiamente, pero éste ignoró sus palabras. Para él, no era un combate, sino una cacería. La persecución se prolongó durante días. Yunus no le daba tregua, acosándolo constantemente, impidiéndole descansar o alimentarse. Con el tiempo, el hombre araña estaba completamente agotado. No podía recordar cuánto tiempo había pasado desde el inicio del enfrentamiento. Le parecía que llevaba un mes huyendo de Yunus. Entonces, una roca voló y le destrozó una pierna. Aturdido, el hombre araña sintió dolor, un sentimiento que casi había olvidado. No podía comprender por qué tenía que sufrir de esa manera. En su desesperación, cargó directamente contra Yunus con un grito de furia, pero otra roca golpeó sus piernas restantes, haciéndolo caer. Yunus, como un lanzador experto, lo había reducido a un ser indefenso. La criatura intentó arrastrarse, sollozando de dolor como un niño hambriento. Yunus se acercó,
lo agarró del cuello y separó la parte superior humana del hombre araña de su mitad inferior arácnida. El hombre araña gritó y se retorció de agonía. Yunus lo llevó como si fuera un juguete roto y se acercó a un árbol. Sin decir una palabra, estrelló su rostro contra el tronco y comenzó a raspar algo en la corteza. El hombre araña, aún adolorido, notó las marcas. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de que Yunus estaba escribiendo en el idioma de los ferletos. Fue como un golpe de electricidad. Yunus era igual que él, otro soldado experimental. Lo miró con nueva comprensión, pero Yunus gruñó en respuesta, como diciéndole, muere. El hombre araña entró en pánico y comenzó a suplicar por misericordia, diciendo que eran lo mismo y deberían ser compañeros. Pero antes de que pudiera decir más, Yunus aplastó su cabeza, silenciándolo para siempre. Yunus permaneció allí, pensativo, convencido de que nunca podría ser agrupado con alguien como él. Muchos días después, nuestro amigable monstruo protagonista estaba de pie en un acantilado mirando hacia el horizonte, como Mufasa. Puede que te sorprenda, pero Yunus ya se encontraba en el país élfico de la República de Einel. Se disculpó con los espectadores por hacerlos esperar tanto para el arco élfico. Puede que te estés preguntando qué ocurrió con la misión de Yunus en Canaan. Bueno, también se encargó de eso. Después de derrotar al hombre araña, viajó hasta la ciudad en la línea del frente entre Canaan y Einel. Pero cuando llegó, vio que Canaan había dejado de usar tecnología avanzada. En lugar de armas modernas, solo usaban simples ballestas. En Einel, la gente adoraba la naturaleza y se enfocaba en un desarrollo mínimo. Debido a esto, el número de monstruos no dejaba de crecer. Aunque esto no era un gran problema para los elfos, que eran fuertes, sí lo era para los humanos. Las ciudades en la línea del frente deberían haber tenido armas avanzadas para luchar contra los monstruos, pero en cambio, seguían usando ballestas, las mismas armas de hace 200 años. Yunus se sintió muy decepcionado de Canaan porque esperaba mucho más de ellos. Decidió ir a su punto habitual de reconocimiento. Habían pasado 2 semanas desde su llegada al país élfico y había aprendido mucho sobre ellos. Las mujeres de allí eran increíblemente hermosas, pero también había hombres. Yunus había oído que los elfos eran expertos en magia y que, a diferencia de los humanos, podían usarla sin necesidad de palabras o encantamientos. Además, podían usar magia de manera interminable y con gran poder, lo cual le parecía a Yunus como hacer trampa. Los elfos usaban magia para tareas cotidianas, como encender fuego, recoger cosas e incluso lavar la ropa. Este uso constante de la magia les había permitido volverse muy hábiles en ella. Sin embargo, el verdadero peligro de los elfos no era su magia. Yunus pronto llegó a su punto de reconocimiento y se preguntó si ya era el momento. Entonces apareció la mayor amenaza. La verdad era que los elfos eran increíblemente lindos y hermosos. Yunus ya sabía de su belleza, pero verlos en persona lo hizo sentir que estaban en otro nivel. Y eso lo decía alguien que había visto a más de 100 mujeres elfas en persona. Yunus estaba patrullando la zona por motivos de investigación sobre esta peligrosa especie. Después de observar lo suficiente, Yunus decidió ir a su siguiente punto de observación. En el siguiente lugar, activó su visión mejorada. Vio a la señorita elfa número 6, que había venido a bañarse con algunos niños elfos. La señorita elfa número 6 era alguien que Yunus encontraba muy interesante y parecía ser la verdadera amenaza. Era una maestra que siempre llevaba a los niños con ella a todas partes. Por supuesto, el número 6 era un apodo que Yunus le había puesto. Era emocionante ver todo de cerca, pero la vista de sus ropas pegadas a su piel también era algo fuera de lo común. Con su función de zoom, Yunus podía ver todo con claridad, lo que hacía la situación aún más intensa. Luego los niños comenzaron a alborotarse, y Yunus supo que era el momento adecuado. Los niños comenzaron a jugar con las ropas de la señorita elfa número 6. Ella era del tipo gentil, por lo que siempre caía en sus trucos, y eso era precisamente lo que los chicos aprovechaban. Yunus lo encontraba indignante, pero secretamente esperaba que los chicos hicieran más. Al final, los niños fueron regañados.
Cuando la señorita elfa número 6 se fue con los niños, Junos la elogió como solía hacer y felicitó a los chicos por su esfuerzo. Pero entonces, Junos de repente sintió una presencia pesada. Había dos fuerzas gigantes cerca. Junos se sorprendió al ver que la número 8 apareció antes de lo esperado. No había tenido oportunidad de descansar y comenzó a sudar nervioso. La número 8 era otra elfa que había llamado la atención de Junos, ya que su presencia era arrolladora. Era tan grande, de hecho, que siempre la acompañaban dos asistentes, lo que indicaba que ocupaba una posición alta en el país. Si ella fuera la reina, sería un gran problema. Sin embargo, parecía haber una razón por la que mantenía los ojos cerrados. Además, tenía una forma más ritualística de bañarse en comparación con los otros elfos. Estaba claro que no era una elfa común, y el misterio que la rodeaba la hacía destacarse. Debido a esto, Junos no podía permitirse perder ni un solo momento y tenía que observarla cuidadosamente. Ella era verdaderamente uno de los seres más aterradores. A pesar de la emoción que sentía en su mente, Junos no sintió nada en lo profundo de su ser. Recordó que no podía hacer nada, aunque tenía un festín delicioso frente a él. Luego pensó en cómo el hombre araña había gritado de frustración por su hongo perdido. Las palabras del hombre araña le recordaron que su propio hongo también se había ido. También recordó lo hábil que era el hombre araña con sus habilidades. Junos se preguntó si el vacío que sentía el hombre araña se había acumulado y lo había vuelto loco. No pudo evitar sentir lástima por alguien así. Incluso pensó que tal vez algún día terminaría de la misma manera. Después de despedirse de la número 8, Junos de repente se sintió tranquilo. Estaba agradecido por la función de su presión emocional, que le ayudaba a evitar hundirse más en esos pensamientos deprimentes. Como ya se estaba haciendo tarde, Junos decidió usar el tiempo para recolectar suministros y hacer tareas, sabiendo que los elfos no visitaban el río después del atardecer. Junos drenó la sangre de un ciervo que había cazado, cortó algo de carne y la cocinó. Como esperaba, el sabor era insípido sin sal. Después de comer una comida completa, se acostó para dormir. Se giró de lado e intentó dormir, pero se sintió inquieto. Se sentó pensando en cómo existía el hombre araña. Se dio cuenta de que podría encontrar más sujetos de prueba como él en la capital del imperio, pero Junos tenía otras razones para ir allí también. Siempre supo que estaba destinado a regresar a la capital imperial, pero no podía decidirse. Sabía que el imperio se había convertido en un enorme bosque, lleno de ruinas y monstruos, y que el tiempo se había detenido el 2 de mayo. Entendía lo que le había sucedido al imperio, pero no quería admitirlo. Aún tenía la esperanza de que el imperio pudiera existir en algún otro lugar, aunque esa esperanza fuera mínima. También se preguntaba si acabaría roto como el hombre araña. En ese momento encontraba distracción observando a los elfos desde las sombras, pero en el fondo sabía que solo estaba evitando la realidad. Era más difícil de lo que pensaba. Después de un tiempo, Junos decidió ir a la capital imperial. A la mañana siguiente, guardó sus cosas en su mochila. Luego fue a su acantilado habitual para despedirse de los elfos. En ese momento, la número 6 estaba bañándose. Junos se quedó congelado por un instante, luego se dio cuenta de que irse era una decisión realmente difícil. Por el amor de Dios, apresúrate y vete, se dijo a sí mismo. Diera recordó un recuerdo de su infancia. Un anciano le había dicho que debía quitarse la ropa si quería convertirse en una gran maga. Aunque no quería, sintió que no tenía opción. Quería volver a casa y ver a sus padres, pero cuando finalmente regresó a su aldea, todo estaba quemado y todos habían desaparecido. Diera despertó de repente, jadeando y cubierta de sudor. Todo había sido una pesadilla, y sentía que era la peor que había tenido. Más tarde, mientras caminaba por las calles de Rakal, en el reino de Canaan, recordó algo que una mujer le había dicho. Era la líder de un grupo de 5 mujeres a las que Junos había salvado antes. La mujer le dijo que ya había compartido información con los guardias, pero que cualquier detalle extra tenía un precio. Diera dudó, pero finalmente le dio una moneda de plata. La mujer la llamó generosa y le preguntó qué quería saber.
Diera pidió toda la información que tuviera, incluso los detalles más pequeños. La mujer explicó que no podía ofrecer mucho por solo una moneda de plata, pero si Diera estaba de acuerdo, compartiría lo que sabía. La mujer contó que ella y otras habían sido secuestradas y estaban siendo llevadas al escondite de unos bandidos. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, las cosas empeoraron cuando apareció un extraño monstruo gris y causó el caos. Describió cómo los bandidos huyeron aterrorizados al verlo. En ese momento, entendió la razón, pues el monstruo era realmente aterrador. Diera preguntó por qué el monstruo había atacado la carreta, pero la mujer no lo sabía. Solo recordó que parecía estar buscando algo, revisando los alrededores sin hacer daño a nadie. Después de observarlas por un tiempo, el monstruo se alejó, pero poco después volvió a mirarlas antes de irse definitivamente. La mujer creía que el monstruo se había centrado en su apariencia física, especialmente en sus pechos, pensando que era común que esas criaturas se sintieran atraídas por las mujeres. Al final, las liberaron, pero siguieron siendo cautelosas en su camino de regreso. Luego, la mujer comentó lo hermosa que era Diera y elogió su figura. Incluso le ofreció un trabajo en un burdel con una paga alta. Diera no estaba segura de si aquello era un cumplido, pero esperaba poder pedirle ayuda en el futuro. Mientras salía del burdel, Diera se dio cuenta de que el monstruo se estaba acercando a las fronteras de Canaán. Pasó junto a unos jóvenes aventureros que hablaban sobre cómo gastar el dinero que habían ganado con esfuerzo. Diera se detuvo por un momento, sintiendo que podía identificarse un poco con ellos. También recordó cómo se convirtió en aprendiz a los 8 años. Su mentor prefería a las niñas jóvenes y, aunque ella tenía talento para la magia, parecía que esa era la única razón por la que la había aceptado. Quería tenerla solo para él, y aunque algunos mostraron piedad, su inocencia le fue arrebatada. Aún así, siguió entrenando con esfuerzo hasta convertirse en adulta. Pero cuando regresó a su pueblo natal, lo encontró destruido por monstruos. La visión de la devastación la destrozó. Se convirtió en aventurera y comenzó a cazar monstruos sin descanso, enfrentándose a la muerte casi todos los días. Hubo momentos en los que fue traicionada y herida por otros aventureros, pero nada de eso importaba. Lo único que la mantenía en pie era su determinación de exterminar a cada monstruo del mundo. Durante esos tiempos difíciles, Diera conoció a los hermanos Rina y Lacele. La invitaron a unirse a su grupo, algo que nunca antes había hecho. Más tarde, Hista, quien solía trabajar con los hermanos, se unió oficialmente al equipo. Diera sentía que podía irse en cualquier momento, pero después de enfrentar peligros, alegrías y momentos duros juntos, empezó a sentirse diferente. En una misión, aunque Lacele estaba al borde de la muerte, logró derrotar a un ogro y obtuvo una espada mágica como recompensa. Hista se asombró de que hubieran sobrevivido, mientras que Rina, quien estaba curándolo, le dijo que se callara. Lacele preguntó qué hacer con la espada. Diera sugirió que él, como líder del grupo, debería quedársela y convertirse en un hombre digno de ella. Este equipo temporal realmente se había convertido en un hogar para Diera, pero, como siempre, los monstruos le arrebataron a las personas que más quería. La espada, Junos, era la prueba de que su equipo y ella tenían un lugar al que pertenecían. Diera juró recuperarla sin importar qué y prometió regresar junto a Rina. Esperaba que Rina la esperara pacientemente. Mientras tanto, Junos caminaba por unas ruinas, y era evidente que aquel lugar había sido afectado por la guerra. Había dejado a Inel y se dirigía al sureste, hacia la capital imperial, lo más rápido posible. Para cuando el sol se puso, ya había llegado a las ruinas. Por su ubicación, supuso que se trataba del pueblo de Idres, pero era difícil de confirmar porque estaba completamente en ruinas. Junos pensó que podría ser obra de los elfos usando su magia. Había estado observándolos en secreto durante medio mes, así que sentía que le debían algo a cambio. Aunque levantó el pulgar como un político imperial, no escuchó ninguna reacción, así que simplemente siguió su camino. Cayó la noche, pero Junos no sentía cansancio y continuó corriendo. Mientras avanzaba sin una dirección clara, vio una estructura alta a lo lejos y la reconoció de inmediato. Al acercarse, se dio cuenta de que era la torre de hierro Subaru.
Aunque estaba inclinada, seguía en pie después de cientos de años. La tecnología del imperio era realmente impresionante. Junos recordó haber visitado la torre con su familia en el pasado. Se detuvo por un momento, perdido en los recuerdos de aquellos tiempos felices con su familia. De repente, un grupo de goblins apareció, notando su presencia. Sabían que era un intruso. Pero Junos ya los había olido venir, su apestoso hedor llenaba el aire. Sin embargo, había más goblins de los que esperaba, lo que lo hizo preguntarse si una reina goblin estaba con ellos. Sonrió con malicia. Era el momento perfecto para liberar su frustración. Miró fijamente a los goblins, y los pobres seres comenzaron a temblar de miedo. Cuando salió el sol, el suelo estaba cubierto de restos de goblins y su sangre. Nada se movía entre los cuerpos despedazados. Todos habían sido reducidos a montones de cadáveres. En el centro del Coliseo, la reina goblin yacía muerta, rodeada por los cuerpos sin vida de sus hijos. Mientras tanto, Junos ya se dirigía a otro lugar. Había tardado más de lo esperado en acabar con todos los goblins, pero ahora se acercaba al pueblo de Aiga. Usó su visión mejorada y vio que el pueblo estaba en peores condiciones de lo que pensaba. Desde la distancia, comenzó a sentir una extraña sensación sobre el lugar. Todos los pueblos que había visitado hasta ahora estaban cubiertos de verde, pero Aiga estaba cubierto de cenizas grises. Esto hizo que Junos sospechara que algo inusual había sucedido. Su corazonada había sido correcta hasta el momento. La gente allí parecía completamente quemada. Se preguntó si los elfos habían hecho esto, pero aunque estuvieran en guerra, no habrían quemado todo tan a fondo. Junos había sospechado esto desde el principio. Recordaba haber leído un artículo el 2 de mayo, el último día del imperio, que hablaba sobre el arma definitiva. Aunque no quería creerlo, Junos sabía que era posible que el imperio hubiera hecho algo así, especialmente después de ver cómo Aiga se había convertido en un yermo desolado. Supuso que, al final, se había usado la arma definitiva. Se dio cuenta de que necesitaba un descanso, ya que no había descansado desde que dejó Einel y se ocupó de los goblins, pero también sabía que debía llegar rápidamente a la capital para confirmar algo. De repente, Junos se detuvo y miró lo que tenía frente a él. Ya lo había sabido, pero no quería aceptarlo debido a sus lazos con el imperio. La respuesta había estado frente a él todo el tiempo. Frente a él había un gigantesco cráter, claramente el resultado de una enorme explosión. Junos saltó al cráter y sintió la arena por primera vez. Nunca había estado en la playa, pero se preguntó si la arena allí sentiría igual. Miró alrededor del centro del cráter, tratando de entender cuántos explosivos habrían sido necesarios para hacer algo tan grande. Ahora entendía por qué Kanan había abandonado la ciencia. El cráter bajo sus pies era una señal de lo que la tecnología podía hacer. Como ciudadano del imperio que había sobrevivido a todo esto, Junos no pudo evitar querer saber qué había pasado con su patria. Se cuestionó si el camino del imperio había sido un error. La frustración creció dentro de él y dejó escapar un rugido fuerte y aterrador. En solo 2 días, Junos regresó a Einel, observando de cerca a los elfos. Los observaba como un crítico, pero aún así les saludaba, queridos espectadores. Como esperaba, su patria, el imperio, había sido completamente destruida. Peor aún, había sido por sus propias manos. En ese momento, lo único que Junos podía hacer era investigar la mayor amenaza en el continente, los elfos y su verdadera naturaleza. Como siempre, siendo un hombre de cultura, Junos pasaba su tiempo estudiando la vida cotidiana de los elfos. Sin embargo, en su interior, Junos sabía que estaba evitando la realidad. Se preguntaba si alguien del imperio aún estaría vivo, trabajando en una tecnología que pudiera ayudarlo a recuperar su humanidad. Pero su esperanza se rompió cuando vio la destrucción causada por el arma definitiva. Aunque Junos no odiaba su forma actual, aún deseaba poder regresar a ser humano. Le preocupaba vivir como un monstruo, incapaz de comunicarse con los demás. A pesar del gran estrés, ver a los elfos bañarse, especialmente el número 8, lo ayudaba a relajarse y le daba algo de energía. Gracias a los elfos, Junos logró mantener su cordura.
Comenzó a pensar que, si no podía convertirse nuevamente en humano, quizás sería mejor aceptar su vida como monstruo. Después de todo, había visto lo que le sucedía a aquellos que no aceptaban su destino. Poco a poco, Juno se dio cuenta de que no le importaba quedarse con su estilo de vida actual. Aunque se había convertido en un monstruo, Junos no había perdido por completo la esperanza. Todavía encontraba pequeñas formas de disfrutar de su humanidad, incluso en su estado actual. Lo que más le importaba ahora era centrarse en vivir la vida lo mejor posible. Sin embargo, había una cosa que lo decepcionaba constantemente. La comida. Cada vez que comía carne, ansiaba sal porque todo le sabía insípido. La sal que encontraba en el imperio era terrible y su única opción era robarla a los demás. A regañadientes, decidió romper su propia regla contra el robo. Con eso resuelto, Junos, ahora un monstruo, comenzó su viaje hacia Canaan. Mientras tanto, en Canaan, Orlando lucía preocupado. Uno de sus subordinados lo miraba con furia y le reprendía por no saber ni siquiera leer ni escribir lo básico. Orlando argumentó que con saber escribir su nombre, ya estaba bien. Su subordinado señaló que todos los demás estaban estudiando y trabajando arduamente, mientras su capitán no hacía nada para mejorar. Como no había mucho tiempo, el subordinado ofreció leerle el informe a Orlando. Orlando le dio las gracias, tratando de hacerse el gracioso, pero su subordinado, Edward, se sintió molesto y quiso golpearlo por eso. Orlando se enteró de que una colonia de goblins había sido recientemente destruida. Edward no podía creer los informes al principio, pero después de encontrarse con un nuevo tipo de monstruo, ambos supieron que tenía que ser obra de esas criaturas. En ese momento, el monstruo, Junos, fue clasificado como una amenaza de clase desastre porque aún no se había causado una gran destrucción. Sin embargo, Orlando creía que Junos merecía un nivel de amenaza más alto. Solo con mirarlo, era claro que podía causar más daño de lo que cualquiera imaginaba. Orlando predijo que la recompensa por Junos aumentaría si la situación escalaba y juró que su equipo sería el encargado de reclamarla. Edward se sorprendió por lo emocionado que parecía Orlando y bromeó diciendo que el dinero se le veía en la cara. También le recordó que controlara sus tendencias agresivas. Orlando accedió a regañadientes, pero señaló que aún necesitaban el dinero. Edward mencionó entonces que sus fondos se habían agotado después de comprar una gran cantidad de armas para luchar contra el monstruo. Al escuchar esto, Orlando sugirió reclutar nuevos miembros para el equipo y entrenarlos. En cuanto a las armas, estaba satisfecho con su calidad, pero notó que necesitaban más magos, ya que su equipo estaba corto de apoyo mágico. Edward explicó que encontrar magos cualificados era difícil. Incluso el reino de Caesarea luchaba para encontrar buenos magos. Orlando estuvo de acuerdo, pero bromeó diciendo que esperaba que apareciera un mago talentoso y desesperado en su puerta. También hizo un comentario juguetón sobre querer que el mago fuera de grandes pechos. Edward sonrió y amenazó con reportar esas palabras a Annie, lo que hizo que Orlando entrara en pánico. Rápidamente preguntó por qué se mencionaba el nombre de Annie. Edward lo molestó aún más, mencionando una botella de vino de 200 años en la taberna que podría ayudarlo a olvidar. Sintiendo que estaba atrapado, Orlando aceptó a regañadientes invitar a Edward a la costosa botella de vino. En ese momento, Annie entró y escuchó la conversación. Ella preguntó emocionada si Orlando iba a invitar a todos. Pronto el resto del equipo se unió, haciendo sus pedidos después de escuchar las palabras de Annie. Orlando entró en pánico, tratando de detenerlos, advirtiendo que debían ceñirse a su presupuesto. Edward no pudo evitar reír, pensando que Orlando había recibido justo lo que merecía por holgazanear. Junos observaba tranquilamente a un grupo de hombres temblorosos. Frente a ellos estaban los cuerpos de los aventureros, tendidos en charcos de sangre. Aunque no podía entender sus palabras, estaba claro que los hombres, probablemente bandidos, estaban aterrados de él. Acababa de llegar a Canaan y se sorprendió al toparse con una caravana de comerciantes siendo atacada por bandidos. Judicando por la escena, los ruidosos probablemente eran los bandidos, mientras que los muertos eran los cocheros y los guardias. Sus ojos se posaron sobre una aventurera caída. Sintió lástima por lo que le había sucedido.
Al mirar más de cerca, notó que tenía una figura pequeña y algunos materiales cerca que parecían ser almohadillas. Se dio cuenta de que ella debía haber enfrentado muchos desafíos y rezó en silencio por su alma. De repente, notó que lo atacaban. Sin embargo, las armas de los bandidos no pudieron perforar su piel dura. Se sorprendió de lo poco hábiles que eran, atacándolo directamente en lugar de intentar emboscarlo. Se preguntó si su líder era tan tonto como un goblin. Ahora seguro de que eran bandidos, Junos decidió no contenerse. Movió su brazo con una velocidad increíble, aplastando la cabeza de uno de los bandidos con un solo golpe. La aterradora escena hizo que los bandidos restantes entraran en pánico y huyeran, pero ya era demasiado tarde. Junos no pudo evitar liberar toda su fuerza. Apuñaló a un bandido con su brazo, luego persiguió a los otros. Con una patada poderosa, golpeó a otro bandido, su ataque desgarrando el cuerpo del hombre. El último sobreviviente cayó al suelo aterrado, llorando y orinándose mientras Junos se acercaba de manera amenazante. Junos recordó el consejo de su maestro sobre tomar la iniciativa para infundir miedo en los demás. Estando de acuerdo con el pensamiento, terminó con el último bandido con una rápida patada, aplastando su cabeza. Extrañamente, el maestro que recordaba no era real, sino una actriz de un DVD alquilado. A medida que la situación se calmaba, Junos miró a su alrededor y se dio cuenta de que había ido demasiado lejos una vez más. Aunque las personas con las que luchó eran bandidos, seguían siendo humanos, pero a Junos no parecía importarle mucho. Después de todo, los bandidos eran personas que hacían daño a otros, y desde el punto de vista de Kanan, deberían haber estado agradecidos con Junos por ahorrarles el trabajo de llevar a los bandidos a juicio. Por ahora, Junos esperaba ser recompensado por haberse encargado de los bandidos. Se concentró en la caravana de los comerciantes, esperando encontrar tesoros en su interior, especialmente sal. Al revisar el contenido, encontró algo inesperado. Más personas. Gritaron de miedo al verlo. Más tarde, junto a un río cercano, Junos sonreía ampliamente. Finalmente había encontrado lo que buscaba. Sal. Había 2 frascos de ella. Todo este tiempo había estado comiendo solo carne seca, pero ahora, con sal, podría mejorar sus comidas. A pesar de la cantidad de carros, el botín fue decepcionante. Aparte de la sal, encontró algo de lana, que usó para proteger los frascos frágiles, y una elegante jarra de agua. La jarra parecía valiosa por su diseño detallado, así que Junos esperaba que fuera mágica. Sin embargo, por más que lo intentó, no pasó nada. Pensó en usarla como una jarra de agua normal, pero tenía un agujero en el fondo. Junos supuso que podría haber sido parte de una fuente. Desafortunadamente, no le sirvió de nada, así que decidió tirarla. Por ahora, se tumbó y comenzó a pensar en sus próximos planes. Decidió que volvería al centro comercial para conseguir frascos mejores para la sal porque, incluso con el acolchado de lana, podrían romperse. Últimamente había estado viajando de un lado a otro entre el Imperio, Kanan y Einel. Como seguía el mismo camino, pensó que sería más inteligente establecer una base de operaciones en el Imperio. Después de un momento de reflexión, se dio cuenta de que era una idea brillante. Si se abastecía de lo esencial, podría usarla como base central, y definitivamente valdría la pena el esfuerzo. Más que nada, sin embargo, a su niño interior le encantaba la idea de construir algo como una base secreta. Después de todo, era alguien a quien le gustaba un poco de aventura. Por ahora, decidió crear la base en algún lugar cerca de Einel y Kanan. El pueblo de Idres o un área cercana parecían una elección perfecta. Junos sintió una oleada de emoción y no podía esperar a que llegara la mañana. A la mañana siguiente, Junos comenzó su viaje de regreso a su patria, llevando cuidadosamente los frascos de sal. A medida que se acercaba a Idres, notó algo inusual en los alrededores, colores que no pertenecían allí. Curioso, se preguntó si podría tratarse de algún tipo de artefacto. Los árboles bloqueaban su vista, dificultando el uso de su visión mejorada, así que decidió arrastrarse más cerca para investigar. Se acercó sigilosamente y usó nuevamente su vista mejorada. De repente, se quedó congelado en su lugar.
Un escalofrío recorrió su columna vertebral al darse cuenta de lo que estaba viendo. El sudor se formó en su frente mientras comprendía que no había forma de evitar lo que tenía delante. Bueno, parece que estamos llegando al final de este resumen, y dado que has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado cómo avanza este manga. Pues a mí también me ha gustado mucho y hemos quedado al día de momento. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y si te gustaría que siguiéramos trayendo esta historia más adelante. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.